Mis estimados aprendices, muy buenas noches. Como les había contado la clase pasada, los voy a esperar solamente hasta las 7:05 porque de verdad que se nos hace muy tarde. Y estas clases son cortas. Les pido por favor que estén atentos. Vamos a dar clase aproximadamente de 1 hora. Es su último trimestre de formación. De cada clase va a quedar un taller que lo pueden hacer en clase. Entonces, espero que para la próxima semana pueda tenerlos aquí. Bueno, como les conté la clase pasada, permítanme comienzo compartiendo pantalla. Hoy vamos a tratar dos temas básicos que en parte son un recuerdo de lo que vimos por allá en primer trimestre, sobre todo lo que hace referencia a educación ambiental. Vamos a recordar lo que es la educación ambiental, vamos a compararlo con un concepto nuevo que es la promotoría ambiental. Vamos a ver un ejercicio práctico de un ejercicio interesante de promotoría que se ha hecho en el país y vamos a explicar el taller del día de hoy. Esa es la programación para esta clase. Entonces, comencemos por recordar. Comencemos por recordar los objetivos del trimestre, ¿cierto? Sabiendo o partiendo del hecho que la promotoría ambiental busca promover la participación ciudadana no solamente en procesos educativos, o sea, no se trata solamente como de educar a la gente en asuntos ambientales, sino más bien de incentivar a la población para que participen en procesos de planificación de los territorios, de gestión de proyectos, de seguimiento de políticas públicas, programas y proyectos que tengan las gobernaciones o las alcaldías, que participen en los planes, en los programas, todo aquello que esté orientado al medio ambiente, pero no solo al medio ambiente, sino al desarrollo sostenible de las comunidades. Entonces, con ese antecedente, tenemos que los objetivos principales de este trimestre o de este componente formativo, pues son estudiar lo que es la educación y la promotoría ambiental, los diferentes planes, programas y proyectos institucionales que tiene Colombia en las diferentes áreas del conocimiento, desde la más tierna infancia hasta los programas universitarios en cuanto a educación ambiental. Se busca también que ustedes encuentren como ese equilibrio entre, o que reconozcan más bien el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y evidente también el desarrollo social, que es lo que desde primer trimestre diferenciábamos o reconocíamos como desarrollo sostenible. ¿Qué más necesitamos hacer este trimestre? Identificar las principales técnicas y metodologías ambientales que la población debe conocer, planes, programas, conceptualización que influyen en cómo el promotor ambiental puede llegar más fácilmente a las comunidades. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo primordial de la promotoría ambiental? Lograr un cambio de actitud, un cambio de hábitos en las personas. Entonces, digamos que a veces con la educación llegamos como solamente hasta el hecho de transmitir un conocimiento, ¿cierto? Enseñarle hasta un oficio a una persona, pero ya tocarle el alma ambiental a esa persona, ya tocar sus fibras, generar una conciencia ambiental y de a través de eso generar un cambio de hábitos, eso es otro tema, eso es otra meta. Entonces, pues ojalá llegáramos a eso si nos toque trabajar, cuando nos toque trabajar dentro de lo que es promotoría y educación ambiental. Bueno, comenzando con el primer término que vamos a tocar en la clase de hoy, que es la educación ambiental. Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se define como la capacidad que tenemos los seres vivos para identificar y recibir información procedente del ambiente y de nosotros mismos, o sea, nuestro entorno interior,
para transformarnos como resultado del procesamiento o digestión de esa información y como consecuencia incidir luego sobre el territorio del cual formamos parte. Si se dan cuenta, esa no es una definición convencional de educación como tal, ¿cierto? La educación ambiental, ¿de dónde parte? No solamente como del conocimiento que tiene una persona que llega a transmitir ese conocimiento, sino del entorno, de lo que nos dice nuestro entorno, así como en la clase pasada cada uno de ustedes me contaba una problemática que se encuentra cuando viaja a su trabajo o cuando llega a su casa respecto a los residuos, respecto a la contaminación del agua. O sea, esas cosas que tocan el ser y uno dice, esto no está bien, este comportamiento no es bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo lo transformamos? Entonces, esa es la diferencia de lo que es el concepto de educación ambiental. No parte del educador hacia el educando y se queda allí. Considera el entorno interior, considera transformar ese entorno exterior a partir de tocar esas fibras sentimentales ambientales de la gente. Entonces, esa es la diferencia. La educación ambiental, dice también el ministerio, tiene una función única y principal con respecto precisamente a generar esa conciencia ambiental, a través de la cual podemos definir objetivos, lineamientos y los diferentes ejes y niveles educativos. La educación ambiental tiene tres principios básicos que es fundamental que consideremos. Por un lado, la educación ambiental tiene que ser integradora. Cuando hablamos de integración, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos, por ejemplo, nos podemos imaginar, ay, que hagamos una integración, la familia. Entonces es irnos a algún lugar, a un paseo para que todos los primitos se reconozcan y los tíos se encuentren con los hermanos y en fin, ¿cierto? ¿Qué quiere decir integrador? Precisamente eso, que necesitamos dirigirnos a un grupo de personas que puede llegar a ser multicultural, multigeneracional, un grupo de personas donde usted encuentre la historia, la realidad y el futuro del territorio. Un grupo de personas donde usted no puede negarle la entrada a una persona por su edad, por su sexo, por su religión, tiene que integrar, o sea, la educación ambiental, mejor dicho, es para todos. Otro de los principios fundamentales de la educación es la transversalidad. Cuando se realiza educación ambiental, se debe contemplar no solamente las ciencias ambientales, porque a veces pensamos que educación ambiental es hablar de biología, de tipos de plantas, de tipos de aves, en fin, todo lo que tiene que ver, de residuos sólidos, de agua, todo lo que tiene que ver con la parte técnica ambiental, ¿cierto? Pero aquí viene lo importante y es que en esa transversalidad debemos también considerar las situaciones económicas, sociales, culturales, educativas, de género, de condiciones especiales que pueden tener esas personas. Yo les decía la clase pasada, no es lo mismo hablarle a un conjunto de personas, por ejemplo, de amas de casa, que son lideresas en algún proceso productivo, por ejemplo, que hablarle a un grupo de niños, que hablarle a los funcionarios de la alcaldía. Entonces, esa transversalidad hace que usted considere otras circunstancias, aparte de lo que es netamente técnico, que usted ya lo tiene. Tiene que considerar la cultura de ese territorio, la situación económica o los proyectos económicos que tienen, los proyectos sociales, en fin. Todas esas circunstancias se deben considerar para llegarle más fácilmente a estas comunidades. Y este principio de la fractalidad es muy interesante. No sé si ustedes se acuerdan lo que es un fractal. Yo por acá lo busqué en internet. Eh, si ustedes recuerdan, llamamos fractal como a esas figuras que se forman de pequeñas figuras distintas o iguales y que en conjunto forman una mayor. Tal cual eso es lo que consideramos como un principio de la educación ambiental, porque probablemente en ese pequeño espacio que puede ser
un territorio cualquiera, un municipio, un departamento, una huerta escolar, dice aquí, la problemática que usted puede ver en ese sector, de pronto le puede estar hablando del problema general que tiene toda la región. Entonces, a eso se refiere ese principio de fractalidad, saber reconocer esa problemática que en muchas ocasiones se ve reflejada en los pequeños espacios. Entonces, problemas continuos que usted va mirando en las pequeñas comunidades pueden ser un reflejo de lo que está pasando en todo el territorio. Esos entonces son los tres principios integradores importantes que tiene la educación ambiental como tal. ¿Cuáles son los objetivos de la educación ambiental? En primer lugar, pues que los individuos y las comunidades comprendan la complejidad del ambiente natural, ¿no? Comprendan la complejidad de lo que es el universo tratando de equilibrarse con toda la actividad humana que se le denomina actividad antrópica que viene encima. Entonces, los humanos necesitamos comida, necesitamos vertir nuestros aguas residuales, necesitamos agua potable, necesitamos muchas cosas todo el tiempo. Y la Tierra está ahí tratando de estabilizarse para mantenernos. Entonces, es importante en primer lugar entender esa complejidad que tienen los sistemas. Es importante entender que el agua en sí misma tiene un ciclo tan perfecto que se purifica por sí misma. Si la dejáramos quieta, ¿no? Si la dejáramos sola, pero como la mantenemos contaminándola, entonces ella ya no tiene esa capacidad de purificarse por sí misma. Bueno, cosas como esa. ¿Cuál es el segundo objetivo? La interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos, políticos y culturales, de lo que hablábamos hace un ratico, que es también uno de los pilares de la educación ambiental. Es necesario entender cómo se comportan las comunidades, cuál es su cultura, cuál es su historia, cuál es su tradición, cuál es su religión, para poder entender sus costumbres y por ese lado poder entender cómo se comporta, cuál es su relación con el medio ambiente. Que a veces se va perdiendo eso, como lo que hablábamos la clase pasada con Mauricio, que nos contaba de algunas comunidades indígenas que él ha conocido, y yo también, que definitivamente ya se olvidaron de la madre tierra. Pero entonces hay que identificar y reconocer esa historia, qué fue lo que pasó, qué situaciones sociales, económicas, políticas eh, influyeron para que ese territorio que antes tenía unos valores ambientales tan altos haya decaído. Nos toca, mejor dicho, entrar a trabajar sin juzgar prácticamente para tratar de entenderlos desde su territorio. Ese es el segundo objetivo. El tercero es la creación de conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que le permita a las personas participar de manera responsable, ética y afectiva en la prevención de problemáticas. Entonces, también de lo que hablamos hace un rato. El objetivo, pues, de la educación no es solamente enseñarle a las personas ciertas cosas ambientales. El objetivo es tocar su corazón para que haya un cambio de actitud, para que haya un desarrollo de habilidades y destrezas em, que mejoren sus condiciones ambientales. El cuarto objetivo es desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad entre diferentes regiones con base en el nuevo orden nacional para garantizar la conservación, preservación y mejoramiento del ambiente. Esto tiene que ver con el reconocimiento de los efectos que tiene el que usted no cuide el medio ambiente que está a su alrededor, porque muchas veces, por ejemplo, el agua, la fuente hídrica que tiene al lado, que usted contamina o que usted no cuida, no preserva, es boca toma para un pueblo que está más abajo. Entonces, si usted no lo cuidó, pues no solamente se quedó sin agua usted, se quedó sin agua de ahí para abajo ese pueblo y de pronto otros dos. Entonces, entender esa interrelación que hay entre los elementos naturales que pueden incidir en diferentes regiones. Bueno. Por acá nos habla también de los lineamientos y esto viene como a cerrar la idea. Estos lineamientos es prácticamente cómo debe inferir la educación ambiental en la comunidad. Entonces dice, aprender sobre el ambiente, en el ambiente y para el ambiente.
Eso nos da una diferencia fundamental en lo que de pronto sabíamos de educación, ¿cierto? Sobre el ambiente, pues listo, hacemos un curso sobre el ambiente. Pero en el ambiente y para el ambiente ya es meternos en la problemática ambiental que hay en nuestra región y trabajar por mejorarla. Entonces, eso implica que nos involucremos en el territorio. Por eso es que estos procesos resultan mejor cuando el promotor o el educador ambiental es de la comunidad. O se tuvo que ir allá un tiempito, pues, a enterarse de qué es lo que pasa con esa comunidad para poder que esa educación sea de verdad representativa, sea significativa más bien. En cuanto a los ejes de la educación ambiental, ya habíamos hablado esto acá dentro de lo que son los principios, pues obviamente la equidad es equiparable a la integración y la transversalidad, por lo que les digo que debe contemplar todas las culturas, los géneros, mejor dicho, no hacer discriminación a ningún tipo de persona, ni por su edad, ni por su sexo, ni por su religión, ni por su color de piel, ni por su raza. En fin, es para todos y desde todos y por todos que se tiene que generar esa educación. Para lograr que pues una participación equitativa y que de verdad sea importante para que usted pueda hacer o cumplir las metas que le hayan encomendado en cuanto a esa educación ambiental, ¿no? A veces no es solamente educar por educar, a veces no. Esto no se trata de educar por educar, se trata de educar para. Entonces, cuando me hablaban ustedes la clase pasada, por ejemplo, de la contaminación por residuos sólidos, entonces no se trataría solamente de educar a la gente para enseñarle que hay una bolsa negra, una blanca y una verde. La idea es educarla para que cambie su comportamiento y dejen de tirar la basura donde la están tirando, ¿cierto? Entonces de eso se trata la participación. Nos dice además que la integración de la educación ambiental en el ámbito pedagógico, que esto ya es comprometerse en todos los ámbitos de educación en el país a que haya una pedagogía con ambiental, que esto viene funcionando desde hace unos años en Colombia, tiene estas particularidades. O sea, ya hablemos desde la más tierna infancia por allá con los niños de preescolar o los de primario, los de secundario, los de técnico, tecnólogo, mejor dicho, toda la formación técnica y profesional. Se trata de llegar a ellos con una filosofía sustentada en un ecosistema global, o sea, siempre mostrándoles como las repercusiones que tiene a nivel global, no solamente que si usted no separó la basura en su casa, toda su basura huele feo y atrae moscos. No, es globalmente todo el problema que puede estar generando. La calidad de vida y el medio ambiente, cómo puede cambiar y mejorar, la protección y conservación del medio ambiente, los problemas y riesgos ambientales que pueden existir por la mala gestión ambiental, la relación y la interdependencia del sistema ecológico con el enfoque sistémico, el ejercicio de la participación ciudadana y la toma de decisiones como instrumento metodológico básico. Bueno, estos son como los pilares en los que se sustenta esas prácticas o esas técnicas de educación ambiental pedagógica. Bueno, ahora sí, vámonos a los niveles como tal en los que ustedes pueden participar como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento dentro de estos procesos de educación ambiental. Porque me imagino que de pronto a algunos de ustedes les ha tocado en algún momento ser partícipes de una capacitación o de un proceso de educación ambiental y tal vez hayan sido contratados para alguno de estos niveles. El nivel básico, fundamental, son los fundamentos ecológicos. Entonces, el propósito de este nivel es dar información sobre sistemas terrestres de soporte vital, o sea, eh, plantas, animales, ecología básica, ciencias de los sistemas de la tierra, geología, ciclos del agua, meteorología, geografía, botánica, química, física. O sea, capacitaciones específicas de un tema ecológico fundamental. A eso se le llama
fundamento ecológico y es el primer nivel. El segundo nivel de una buena educación ambiental o de un buen proceso de educación ambiental es que si usted le enseñó a la gente, por ejemplo, los tipos de aves que hay en esta región, en el segundo nivel debe hacer una concienciación conceptual, o sea, enseñarle a la gente cómo sus acciones individuales y de grupo pueden influenciar en esa calidad de vida humana y en esa condición del medio ambiente. Entonces, si ya aprendimos cuáles son los tipos de aves, el segundo nivel es aprender cómo nuestro comportamiento puede incidir y dañar esos ecosistemas en los que viven los pajaritos. Entonces, por ejemplo, em, vemos por acá en el Quindío muchos estos elementos plásticos que son como en forma de florecita y allí le meten agua con azúcar para que eso atraiga a los colibríes, que son pues una avecita muy típica de Quindío, del Valle, de Risaralda, en general del eje cafetero y Valle. Em, y resulta que el agua azucarada les daña el estomaguito y los mata. Entonces, bonito tenerlos cerca a los pajaritos, pero pues investiguemos un poquito, ¿no? ¿Cuál es la comida ideal para ellos para no mal enseñarlos, darles una nutrición que no sea adecuada y de pronto generarles un daño? Entonces es eso, es la conciencia. Lo tercero es la investigación y la evaluación de los problemas. Eso ya implica aprender a investigar y evaluar el problema ambiental, pero como dentro de las circunstancias. Entonces ya tendríamos que llevar a esos niños o esas personitas a las que les estamos enseñando los tipos de aves a un bosque, a una región cercana y mostrarles qué es lo que está pasando. Entonces, o por ejemplo, la deforestación que está acabando con los sitios donde ellos hacen los nidos, o que los está exponiendo a depredadores, o que les están acabando el sustento fundamental de tal especie. Si se dan cuenta como de qué se tratan estos niveles, en el primero les damos una información, en el segundo les mostramos cómo usted como persona está generándole un problema a esa información inicial que le dimos. Luego llevamos a la gente a interactuar con el ambiente para que identifique, investigue cómo son y cómo se desarrollan, que vea esos problemas ambientales y finalmente se les ayuda en el cuarto nivel a generar un componente de desarrollo de habilidades para participar de forma proactiva en el desarrollo de proyectos para prevenir o mitigar o evitar esos problemas que encontraron. Entonces, así es interesante desarrollar, o sea, ese es un proceso de educación ambiental. ¿Qué tiene entonces involucrada la educación ambiental? Definitivamente va a tener dentro un proceso de investigación, de acción participativa. Y acá hay un resumen que dice que pone al sujeto como productor de conocimiento en la reflexión de sí mismo, productor de conocimiento, o sea, le dan un conocimiento, reflexiona en sí mismo a ver cómo es que está dañando, ¿cierto? Cómo es que está generando un problema. Y de su realidad, que es cuando usted lo mete al entorno, o sea, primero le hizo ver cuáles son sus comportamientos, luego lo lleva al entorno a que se dé cuenta de qué es lo que está pasando y luego le enseña a generar esos cambios. En el ejemplo de la basura, que creo que fue Henry el que me contaba eso. ¿Qué sería pertinente hacer? Entonces, reunir a las personas, enseñarles cuál es la clasificación de los residuos, en qué bolsas va, cuándo pasa la basura, cómo se separan y dónde se deben dejar. Lo segundo es mostrarles que cuando ellos no hacen eso, cuáles son los impactos que se generan desde su casa, los malos olores, bueno, en fin, todo lo que puede generar esa problemática desde su hogar. Y luego llevarlos al sitio a ver la problemática que ellos, por no hacer lo que tienen que hacer, están generando en el entorno. Y finalmente, bueno, una estrategia para que estas personitas no se queden pues como con lo aprendido, sino que de verdad
vayan a, tomen acción en el asunto. Eso es educación ambiental y creo que con esas características básicas damos la diferencia para que ustedes de verdad entiendan que educación ambiental va más allá de un cursito o de un seminario o de una conferencia respecto a un tema ecológico. Ese es apenas un primer nivel. Por acá tenemos un video muy interesante, les voy a poner muy cortico sobre educación ambiental y con eso cerramos el tema de educación ambiental. La educación ambiental se consolidó con el fin de concienciarnos ante la crisis medioambiental que vive el mundo. Desde siempre, la especie humana ha interactuado con el medio y lo ha modificado. Los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias. Por ello, en la educación ambiental, no solo es importante el conocimiento o la educación académica sobre el tema, también lo es el reconocimiento a la vida de otros seres vivos y procesos naturales. Si somos conscientes de que solo en un ambiente de crisis se consideran y se desarrollan soluciones innovadoras, parece claro que tenemos ante nosotros el desafío de encontrar en la crisis una ocasión para reinventar de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo. En este contexto, la educación ambiental tiene un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un aprendizaje innovador caracterizado por la anticipación y la participación que permita no solo comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender. Esta es solo una pequeña parte de lo que implica la educación ambiental, y para realizar un verdadero cambio debemos ser más los agentes dispuestos a revolucionar la forma de relacionarnos con la naturaleza. ¿Estás listo para ser uno de esos agentes de cambio? Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de... Bueno, como se dieron cuenta, todas las definiciones de educación ambiental nos llevan a lo mismo, ¿cierto? Si nosotros vamos a ser los entes encargados de hacer esa educación ambiental, entonces la conclusión es que tenemos que ser conscientes de que, cuando se publique un nuevo video. de que nuestra función no es solamente enseñar ciertos temas de tipo ecológico, sino que Y además no de olvides eso, seguirnos en redes sociales. Ahí encontrarás contenido interesante. demonios, sino que además de eso debemos propender porque la gente tenga una conciencia interior, luego se relacione con su problemática exterior y finalmente cambie de actitud. Miren que es todo un reto el asunto. Ahora veamos de qué se trata la promotoría ambiental, que en ocasiones estos dos términos se usan indistintamente, ya sea el uno o el otro, porque de verdad que sí se parecen mucho, solo que si la educación ambiental ya tiene un compromiso importante, la promotoría ambiental pues lo tiene en mayor grado. ¿Qué nos dice el ministerio que es la promotoría ambiental? Entonces, la promotoría ambiental es un instrumento estratégico para el desarrollo de una comunidad que está orientado a provocar un cambio de actitud y a vencer las resistencias de la población hacia ese cambio. La base principal de las actividades de promoción es la participación organizada de la población a partir de su cultura y sus condiciones socioeconómicas. La población es el sujeto y el protagonista de su propio crecimiento. La base de la promotoría es el trabajo organizado en torno a un objetivo común apoyado en un proceso educativo que tiende al cambio de actitudes del individuo, la familia y el grupo social. Está siempre vinculada a un programa que persigue metas y objetivos establecidos de acuerdo con las necesidades del contexto físico, ecológico, social, político, económico, histórico, cultural de la comunidad y su idiosincrasia. ¿Qué ven allí de diferencia respecto a la definición básica de educación ambiental? Miren que la promotoría ambiental se habla desde la comunidad. En ningún lado se dijo hay un educador o un educando, un educador y un educando. No, aquí se habla de una comunidad con unas metas específicas que trabaja para conseguirlas. Entonces la promotoría ambiental está dentro de la comunidad.
no es un agente exterior que viene como a hacer algo por ellos. Obviamente va a haber, y definitivamente tiene que haber una idea que surja en muchas ocasiones desde el exterior, ¿cierto? Que llegue a promover. Pero el proceso, la estrategia, el instrumento como tal es interno, es desde las comunidades. O sea, ustedes pueden ser o comenzar siendo promotores ambientales de sus comunidades. El promotor ambiental definitivamente es un líder de su comunidad con gran sensibilidad y responsabilidad social frente al desarrollo sostenible de su localidad y su región. Miremos qué dice la plataforma respecto a lo que es un promotor ambiental. ¿Qué es un promotor ambiental? El promotor ambiental es un líder con gran sensibilidad y responsabilidad social frente al desarrollo sostenible de su localidad y su región. Es una persona cuyo interés por la comunidad y por la solución de problemas sociales lo han constituido en un sujeto respetado y reconocido en su comunidad. Se destacan por su saber y conocimiento espontáneo, que le permiten dar respuestas y proponer fórmulas de encuentro para conciliar los intereses de distintos actores sociales. Desarrollan proyectos y programas de apoyo a sus comunidades, generalmente enmarcados por procesos de sensibilización y educación. Su desempeño se enmarca en la participación ciudadana, el control social a la gestión ambiental y la organización de sus comunidades. Buscan la solución de las problemáticas ambientales con la formulación de proyectos socioambientales y de educación ambiental. Bueno, eso refuerza el concepto que venimos tratando, que es que definitivamente este promotor está dentro. Este promotor es el líder que ya está dentro de la comunidad y que trabaja en pos con esa sensibilidad y ese conocimiento que tiene del desarrollo sostenible de su región, trabaja en pos de conseguir un objetivo específico. Entonces, a eso es a lo que se refiere. ¿Cuáles son las características de una promotoría ambiental? Se fundamenta en la vida de las comunidades. Los proyectos que se generan son propuestos y planificados por las comunidades o por la población. Las metodologías propuestas son acordes a las necesidades de la población. Las actividades se realizan en la comunidad y con la población involucrada. O sea, cuando hablamos de educación, hablamos de procesos que pueden ser exteriores o interiores, pero ya promotoría es interno, esto es dentro de las comunidades. Las funciones principales del promotor ambiental, escuchémoslas aquí. Funciones de un promotor ambiental. Desarrollar de forma permanente procesos de educación y capacitación comunitaria. Promover la articulación de las organizaciones sociales a los procesos de planificación, gestión y control del desarrollo socioambiental municipal. Promover la realización y actualización de diagnósticos participativos para detectar los factores que originan los problemas socioambientales y planificar las acciones necesarias para su intervención. Desarrollar el monitoreo socioambiental a través del seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y de la gestión institucional que se desarrolle en la comunidad. Mediar en los conflictos socioambientales. Exponer y difundir las políticas nacionales. Estimular el fortalecimiento de la capacidad organizativa de la comunidad. Recepcionar las demandas y denuncias socioambientales de la comunidad. Incentivar el desarrollo de proyectos socioambientales gestionados a partir de las organizaciones comunitarias. Promover la participación de la mujer en los procesos de planificación y de gestión socioambiental comunitaria. Bueno, ya se dieron cuenta y todas esas son las funciones y todas esas son las temáticas que se puede desarrollar dentro de una comunidad. En el trimestre pasado nos dábamos cuenta cómo el estilo de vida de las personas influye en su salud. ¿Se acuerdan? Lo primero que vimos de los determinantes de la salud de las personas, pues también influye el estilo de vida y el modelo de desarrollo en la afectación ambiental del territorio.
Entonces, esos son temas básicos de promotoría ambiental. Esos impactos ambientales originados por algunos tipos de prácticas sociales. Qué sé yo, por ejemplo, una comunidad que constantemente hace sesiones o reuniones, una cosa tan simple como todas las reuniones pedir refrigerios con icopores, prácticas sociales, o que tienen la costumbre de, qué sé yo, de hacer el sancocho de olla en el río y dejar un reguero de basura por allá en la fuente hídrica, además de dejar esas hogueras prendidas que después provocan incendios. O sea, prácticas sociales que pueden generar impactos complejos en el medio ambiente. Obviamente, procesos productivos y de usos de recurso, cómo están generando dinero estas comunidades y qué tanto están afectando al ambiente, el manejo de residuos, los hábitos de consumo, los hábitos de convivencia respecto al ambiente, los niveles de responsabilidad que tienen las personas o que no tienen la posibilidad de tener la berraquera de hacer acciones para conservar, para mejorar sus condiciones ambientales y en términos muy generales, pues el manejo del recurso hídrico siempre. ¿Qué vamos a tener? Dos tipos de organizaciones siempre, organizaciones comunitarias y organizaciones de tipo empresarial, ¿cierto? Las organizaciones comunitarias como tal, pues parten del concepto de comunidad, como ese grupo humano que desarrolla pues su vida dentro de esas interacciones, esas relaciones sociales, culturales, que enmarcan y que lo vuelven una comunidad como tal, o sea, esos patrones o hábitos culturales que hacen que se identifique como una comunidad. Cuando ese grupo de personas se unen para ver los problemas que les afectan en su comunidad y se buscan soluciones, allí es donde estamos hablando de promotoría ambiental, porque los problemas, sean de carácter social, cultural, económico, político, productivo o ambiental mismo, se pueden reconocer y se pueden interpretar desde la comunidad, que es quien, mejor dicho, cuando es la comunidad quien gestiona la solución de esos problemas, pues es cuando más resultados o mejores resultados se consiguen, porque son las personas las que conocen no solamente sus hábitos y sus interacciones con el ambiente, sino cómo solucionarlo, son ellas. Las formas organizativas empresariales, pues existen muchas organizaciones empresariales mm, que, que pueden tener un tipo de promotoría interna también para hacer gestión ambiental. Entonces, no solamente se trata de la comunidad o la comuna uno o la comuna 3 de tal territorio, sino que podemos estar hablando de la empresa prestadora de servicios públicos o la empresa productora de tal cosa, qué sé yo, el ingenio Manuelita, el ingenio, eh, la empresa de producción de ácido sulfúrico de Dos Quebradas. Como empresa, como empresa consciente de su actividad, consciente de la forma como produce su beneficio económico, puede también generar un sistema de promotoría ambiental para mejorar su relación con el medio ambiente. Entonces, ya sea que se parta de la comunidad o que se parta de las empresas como tal, esas son lo importante es que parta de ellas para que podamos estar hablando de promotoría. Obviamente este concepto de responsabilidad social sale a flote porque ustedes saben que el desarrollo sostenible, cosa que veíamos por allá desde el primer trimestre, pues tiene tres paticas, ¿cierto? Tiene que haber, si hablamos de desarrollo, tiene que haber una ganancia económica, definitivamente. Pero no podemos quedarnos con la ganancia económica. Hablamos de un respeto por el medio ambiente, pero también hablamos de una responsabilidad social que en el ámbito ya sea comunitario o empresarial, pues se requiere para maximizar la valoración del trabajo de las personas y de las personas mismas. Entonces, y por otro lado, la responsabilidad también de las empresas y de las comunidades con
el daño que se le puede causar a la sociedad misma por las malas prácticas que se pueden estar generando. Como pilares del desarrollo sostenible, si recuerdan entonces, tenemos el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. El desarrollo económico sin perder la perspectiva de la responsabilidad social y de la responsabilidad como el medio ambiente consiste pues en la ganancia, ¿cierto? El desarrollo económico es que el proceso, el proyecto sea productivo y de verdad le esté dejando beneficios económicos. El desarrollo social entonces estará relacionado con el desarrollo del capital humano, no solamente que trabaja dentro de la empresa, y esto hace referencia con el pago justo de sus salarios y sus prestaciones, el respeto por las horas, sus horas de descanso, todo lo que involucra el trabajador como tal, sino también el respeto y la valoración de ese grupo social humano que interactúa fuera de esa empresa o de esa comunidad, pero que interactúa con la empresa, ya sea como proveedores, como las personas que generan los insumos para ese desarrollo de esa comunidad o esa empresa, como las personas que se pueden ver afectadas luego por los residuos o por los efectos de esta comunidad o de esta organización. Y el desarrollo ambiental, pues intenta prevenir, mitigar y compensar, si ya no se pudo hacer lo anterior, de forma directa o indirecta, lo que se le haya causado al medio ambiente. Esta última parte es muy importante porque para hacer promotoría ambiental, dentro de lo que se llaman las técnicas y habilidades comunitarias, debemos ser conscientes de estos tres factores básicos. Cuando queremos hacer promotoría ambiental, cuando hablamos de un proceso comunitario de promotoría, en primer lugar debemos conocer la historia del territorio. No es conveniente para que de verdad ese proceso de promotoría sea efectivo, llegar solamente con las ideas nuevas. Obviamente las ideas nuevas son buenas y son fundamentales porque de eso se trata, ¿cierto? De hacer cambios. Pero usted no puede desconocer la historia del territorio. ¿No? Es por eso es que de aquí en adelante vamos a ver muchas técnicas y dentro de la mayoría de las técnicas, por donde por lo general empezamos es por hacer líneas de tiempo o líneas base, donde invitamos a estas personitas de la tercera edad, muy probablemente muchas, que conocieron el territorio desde antes de que haya tenido intervención, por ejemplo, que se acuerdan de lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Entonces los procesos históricos son fundamentales. En segundo lugar están los actores. Los actores como esas personas relevantes dentro de una comunidad o una empresa. Entonces, el líder comunitario, la lideresa de las madres cabezas de familia, el prestador de servicios públicos, el representante de los ganaderos, de los caficultores, de los agricultores, en fin. Usted debe reconocer los actores que pueden mover esas iniciativas. Y lo tercero es, aquí lo denominan la realidad del escenario local, que en realidad se conoce como diagnóstico. Ya hemos hablado de esa palabra muchas veces en este tecnólogo, que constituye como especificar la línea base de dónde se encuentra ubicado como tal la comunidad o el territorio, sin exagerar, sin pensar sin llegar a exagerar respecto a lo que tiene ni a lo que no tiene. O sea, la realidad de dónde está parado. Obviamente vamos a encontrar territorios naturales que no tengan intervención humana o ya territorios organizados urbanos donde pues la actividad principal es la dinámica urbana. No quiere decir que porque sea una dinámica urbana y se esté hablando de puros edificios, no puedan tener un proyecto de promotoría ambiental. Ellos con mayor razón. En el territorio natural, que en esta foto no les quedó muy natural, pues se gestiona desde la conservación más bien, ¿no?
Bueno, esto del plan de acción participativo y la creación de las redes de comunicación lo vamos a ver con más detalle. Los planes de acción los vamos a ver con más detalle en la próxima clase, donde vamos a identificar como las principales estrategias que tiene el gobierno con los diferentes estadios pedagógicos en nuestro país para enseñarle a la gente educación ambiental. Igual hemos hablado mucho de planes en el transcurso de este tecnólogo, ¿cierto? Planes de gestión de residuos sólidos, hemos hablado de planes de uso eficiente y ahorro del agua, hemos hablado de un montón de cosas. Entonces, se trata de lo mismo, solo que estos planes tienen una palabrita adicional que es planes de acción participativo, que quiere decir que no es el grupo de eruditos los que se reúnen a decidir qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer, sino que se le permite la participación a la comunidad con todos esos requisitos que acabamos de ver, con equidad, con transparencia, con transversalidad, en fin, pero son planes donde se construyen, estos planes se construyen con la participación de las personas. Y no es con el asunto de que usted participa y yo decido, ¿no? Es la participación real para identificar qué es lo que pasa en esa comunidad y qué están dispuestos a hacer, que eso es muy importante. Así es que se crean esas redes de cooperación o que resultan de estos planes participativos. Si usted tiene en cuenta la comunidad, pues muy seguramente va a poder generar redes de cooperación entre las personas que puedan llegar a generar de verdad cambios, que es lo que usted pretende lograr con la promotoría de la educación ambiental. Y sobre todo esto último, que es la continuidad y permanencia. O sea, que no sea una vaina de moda que, ay, qué chévere que estuvo ese curso, entonces ya lo hicimos y ya ahí aprendimos a separar residuos y a los 3 días se nos olvidó. No, el objetivo, recuerden que es permanecer, que es lograr tocar esas fibras sentimentales de la gente para que haya un cambio, para que haya un toque de conciencia y un cambio. Esa es la temática que tenemos para el día de hoy. Esa era la idea, esos dos conceptos es lo que me interesa que queden claros. El de educación ambiental desde la perspectiva de sensibilizar a la gente, de concientizarla de la problemática exterior y de llevarla a un cambio. Y la promotoría ambiental desde el trabajo como líderes dentro de sus comunidades, dentro de las comunidades, logrando ya sea una comunidad de personas o una comunidad empresarial, pero logrando esos cambios desde el conocimiento histórico y con la participación de todas las personas. Entonces, en ese orden de ideas les traje un ejemplo que ha sido muy bonito, lleva varios años ya por acá en Colombia, que se llama La Escuela de la Selva. Este es el video del 2025, el más cercano. Ha tenido una trascendencia importante. Viene realizándose este trabajo de promotoría ambiental que se denominó la Escuela de la Selva en varias regiones, sobre todo del oriente colombiano. Y les voy a mostrar aquí como un par de videos de lo que ha sido este ejercicio que ha hecho el gobierno que ha resultado tan interesante. Vamos a conocer este proyecto que se llama La Escuela de la Selva. La selva despierta y el río trae secretos que corren desde hace siglos. Aquí, donde el viento conversa con los árboles y la tierra respira bajo cada paso, nacen nuevos guardianes, jóvenes que escucharon el llamado del bosque y decidieron responder. Vienen desde lejos, por agua, por tierra, por senderos que solo el corazón recuerda. No importa el medio, importa el propósito, llegar. Llegar con ilusión, llegar con sueños, llegar para aprender a cuidar la vida.
¿Cuánto tuviste que viajar para llegar acá? Pues aproximadamente 4 horas hasta el casco urbano de San Vicente y otras 3 horas de San Vicente acá hacia Florencia. La Amazonía reúne a sus hijos, 840 voces que vienen del bosque profundo, que crecieron mirando el verde infinito y aprendieron que la selva no es un paisaje, es hogar, es madre, es futuro. La educación no es solo aprender, es despertar, es mirar la Amazonía y decir, yo puedo ser parte de su protección, de su ciencia, de su economía, de su paz. Es mucha admiración, mucho respeto, mucha gratitud con la comunidad y con la Universidad y Visión Amazonia por haber desarrollado este programa que yo creo que es ejemplarizante para muchas otras universidades como la mía. La selva produce vida y también oportunidades, mieles de oro, cacao de aroma profundo, frutos que nacen del bosque y saberes que no se compran, se heredan. Mi experiencia en la escuela de selva fue maravillosa debido a que recibí formación, una formación de excelente calidad. Nosotros desde el Mecaya lo supimos aprovechar y tratamos de dar lo mejor de sí para que haya una transformación en este territorio que ha sido tan vulnerable en muchos aspectos. El bosque también canta. Canta en voces jóvenes, en poemas que huelen a lluvia, en danzas que cuentan lo que las montañas callan. La Amazonía es música, encuentro y diversidad. La selva es cultura viva. Y llega el momento. Un diploma, que es más que papel, es promesa, es compromiso, es semilla. No termina aquí. Hoy no se gradúan estudiantes, nacen guardianes, y cuando la selva llama, sus hijos responden. Arrancamos en 3, 2, 1. Manifiesto gestores comunitarios de selva. Hemos aprendido que cada árbol respira por nosotros. El agua, la tierra y el aire están unidos en un mismo corazón verde. Ya no somos los mismos. Ahora comprendemos que el bosque no se explota, se cuida, se respeta, se ama. Nos comprometemos a hablar por quienes no tienen voz. Por los ríos, los animales y las raíces. Por las generaciones que aún no han nacido. Por la vida que florece en cada rincón del bosque. Hoy No termina aquí. Hoy no se gradúan estudiantes, nacen guardianes, y cuando la selva llama, sus hijos responden. Miren la cantidad de instituciones que están involucradas ahí. No solamente es el Ministerio de Medio Ambiente, sino el programa REM, la Visión Amazónica, tienen apoyo de Noruega, de Reino Unido, Corporación Alemana, mejor dicho. Que este es uno de los proyectos más grandes, más bonitos que he encontrado de promotoría ambiental, donde definitivamente se esforzaron en hacer las cosas bien hechas, ¿cierto? Hacerlas desde la comunidad y para la comunidad. ¿Involucrando a quién? Pues a la comunidad. Miren que trajeron gente de los lugares más recónditos, que viajaron un montón de tiempo.
para educarse en algo que les pudiera permitir cuidar su entorno para tener un desarrollo económico, porque no se trata solamente de sacar a esta gente de esos lugares para decirle, mire, tiene que cuidar el medio ambiente. No, es para enseñarle que cuidando el medio ambiente puede mejorar su calidad de vida, puede vivir mejor, puede desarrollar un producto natural de talla internacional, que con todas esas instituciones allí patrocinando, pues va a tener buena salida en los mercados internacionales, un producto completamente natural que le dé un buen beneficio económico, cuidando el medio ambiente y respetando a las sociedades y a las culturas que lo producen. Entonces, miren lo interesante de este proceso. Si le hiciéramos a este ejercicio un proceso de un análisis desde lo que es la promotoría ambiental. Ahorita les paso esto al chat. Podríamos tener en cuenta que este es uno de esos tipos de proyectos. De hecho, este es una imagen sobre cómo se estructuró la Escuela de la Selva. Entonces, miren como las etapas que tuvieron en cuenta. En una primera etapa, una estructura, un ciclo de vida del proyecto. O sea, la primera etapa es de planificación, ¿cierto? Cómo iba a ser la metodología, cómo iban a gestionar local, municipal, regional, nacionalmente, internacionalmente, los recursos y la logística para poder desarrollar lo que hicieron. En este segundo nivel, en el verdecito, ya hablaban de ese nivel básico que hablábamos de educación, donde le contaban a la gente unos conceptos básicos, le enseñaban sobre esos ecosistemas estratégicos amazónicos que es necesario cuidar, las amenazas y los riesgos que puede tener dañar esos ecosistemas, la incidencia de las organizaciones en el territorio. Esa primera parte, así como es la primera parte de una educación ambiental, basada en conceptos. Esa primera parte es conceptual. En la parte moradita, en el siguiente escalón, ya hablaban de un ordenamiento y manejo de bosques. Entonces, ya es meter a la gente, o mejor dicho, ellos lo que hicieron fue sacar a la gente de allá para que les cuenten cómo es el funcionamiento del bosque amazónico, cómo se ordena forestalmente la comunidad, cómo hacer, cómo, muy seguramente muchas de estas comunidades tienen estrategias o actividades que son sostenibles, pero que no saben que lo son, ¿cierto? Que lo están haciendo. Ya empezaron a meterlos en sus actividades con él. Les enseñaron viveros, manejos, regeneraciones de plantas, bueno, todo eso que nos contaba también el video. Y finalmente, la formulación de proyectos comunitarios de gestión ambiental participativa, entre los que se destaca ecoturismo, restauración ecológica y bueno, muchos otros. Esta iniciativa de la Escuela de la Selva surge en el marco de un programa más grande que se llama Visión Amazonía, que es un programa liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible en Colombia, con la Universidad de la Amazonía y el Instituto Inviamán. Este proyecto pues buscaba fortalecer las capacidades de las comunidades locales para la conservación sostenible del bosque amazónico, que si ustedes recordarán por las noticias que seguramente han visto, pues vive muy amenazada por la extensión de la frontera agrícola, por las familias que todavía viven de la producción del carbón, el carbón vegetal, que eso acaban con medio bosque para producir un bulto de carbón que no les trae un beneficio económico y les daña los pulmones más encima. Entonces ese ha sido el objetivo de ese proyecto grande Visión Amazonía que tiene el ministerio hace unos años y de ahí se deriva este proyecto especial denominado Escuela de la Selva. ¿Cuál es el problema? Porque todos estos asuntos de educación y promotoría ambiental pues parten de la identificación de un problema.
Este proyecto se diseñó para responder a la necesidad de mejorar la gobernanza ambiental en las regiones amazónicas afectadas por la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el uso inadecuado de los recursos naturales, les faltó ahí la contaminación por residuos sólidos, por vertimientos. El concepto de educación ambiental aplicado fue el de un proceso participativo basado en la formación integral de las comunidades para comprender su entorno. O sea, sacaron a la gente de las comunidades y después de enseñarles algunas cosas ecológicas básicas, les hicieron caer en cuenta de cómo era su relación, buena o mala, y cómo podría mejorar con el entorno. Entonces, el problema que se quería resolver definitivamente, pues es la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el uso inadecuado de los recursos naturales en la Amazonía colombiana. Por eso surgió ese proyecto. ¿Cuáles eran los objetivos? Ahí en el video lo dice, ¿cierto? Fortalecer las capacidades de los líderes y lideresas comunitarios en tema de conservación y restauración, promover conocimiento sobre legislación y gobernanza, obviamente para hacer que estas personas actúen no solamente por instinto, sino desde el punto de vista legal. Fomentar participación de las comunidades en tomas de decisiones ambientales, no dejar que cualquiera decida que llegó un secretario de medio ambiente, allá que verá qué hace, no, que la comunidad se involucre. Integrar saberes tradicionales, conocimientos ancestrales que son tan valiosos en todos lados, pero especialmente en la Amazonía. ¿Qué era lo que hacía ya el promotor ambiental? ¿Cuál pudo haber sido su función? El promotor ambiental actuó como un facilitador del aprendizaje, obviamente en esa primera parte donde había que enseñarle a la gente conceptos básicos, ¿cierto? Ahí estaba usted como promotor ambiental. Pero además de eso también tuvo que haber sido importante ese involucrarse con la comunidad, ese diálogo con la comunidad, con las instituciones, con los expertos que vienen siendo quienes, pues los actores, ¿cierto? Que vimos hace un ratico. Acompañar los procesos de capacitación, motivar la participación, servir como enlace entre la teoría ambiental y la práctica, promover, apropiar el conocimiento desde las realidades locales. Acuérdense que un promotor actúa desde la comunidad, no es exterior como que, ay, no, ¿de qué será que se quejan estas personitas? No, es el líder que se puso la camiseta y va a actuar porque sabe lo que le pasa y lo que le atañe a su comunidad. ¿Qué estrategia aplicaron? Como se ve en ese video, bueno, y en otro que ahorita les muestro, la estrategia central fue la educación vivencial y participativa, combinando formación académica con el conocimiento tradicional. Se realizaron talleres comunitarios, diagnósticos participativos y actividades de campo orientadas a la restauración de los ecosistemas. El proceso también incluyó capacitación jurídica y técnica, fortaleciendo la capacidad de los líderes para gestionar proyectos ambientales y participar en la gobernanza del territorio. El caso de la Escuela de la Selva demuestra cómo la educación ambiental puede convertirse en una herramienta poderosa para el empoderamiento social, la conservación del bosque amazónico y la promoción del desarrollo sostenible. ¿Qué sacaron con esto? ¿Cuál fue el resultado? La primera fase formaron 600 líderes campesinos de la Amazonía colombiana en un diplomado que se llamó Gestores Comunitarios de Selva, que fue el manifiesto que al final recitaban ellos, que no se están graduando de un diplomado, sino que están adquiriendo esa investidura de gestores de la selva. Hoy hay 830 personas más trabajando por la sostenibilidad de los bosques en la Amazonía gracias a este tipo de iniciativa. Llevan varias fases, ¿no? En la segunda fase, los jóvenes participantes diseñaron emprendimientos en torno a la economía de la biodiversidad, con financiación, obviamente, y capitales semilla de todas esas instituciones que veían ahí en el video. Y en el portafolio de intervenciones se señala que bajo el programa también están los turismo de naturaleza, entonces emprendimientos y bases para que el turismo de naturaleza pues no vaya a afectar el territorio.
Conclusión, este caso muestra que una estrategia de educación ambiental puede pasar de la teoría a la práctica, formando líderes, activando proyectos, diversificando la economía del bosque, pero también se constituye en una herramienta útil para comentar que el camino es progresivo. Primero se forma, luego se emprende, luego se evalúa. ¿De dónde saqué yo toda esta información de análisis sobre este caso que les traigo que se llama la Escuela de la Selva? Existe mucha información porque es un proyecto de muchos que hay en Colombia, ¿no? Este no es el único. Hay muchísimos en todos los territorios. Pero ellos tienen la página de Minambiente, tiene mucha información respecto a este proyecto publicada, donde uno se puede leer y puede enterarse de en qué fase van, qué es lo que han hecho, qué han logrado, cuántas personas han formado. Miren toda esa información que había ahí. El video que les mostré en este momento y este otro que lo vamos a ver aquí de carrerita antes de pasarles el taller. Nosotros, la familia Sedano, vivimos de esperar, de conservar, de que algún día sea la panacea, sea la voluntad del mundo, de que nosotros veamos que estamos necesitando los recursos naturales y que si no los tenemos por más plata que tengamos en el bolsillo, no vale de nada. Porque lo que estamos en juego buscando es el agua, es la vida, es la conservación. La Escuela de Selva para mí es una oportunidad, digámoslo así, para cada uno de los campesinos del departamento del Guaviare y de todos los departamentos de Colombia, ¿sí? Que les brinda a cada uno de ellas la forma de cómo cuidar el medio ambiente. En este caso, por medio del diplomado, nos estamos enseñándole a cada uno de estos estudiantes sobre la educación ambiental, de cómo debemos ser cuidadosos con el medio ambiente, no talar, cuidar los bosques, cuidar nuestras aguas. Esa oportunidad que tenemos con la Escuela de Selva, que nos está brindando Visión Amazonía, me parece demasiado importante, porque creo que es la oportunidad de que el campesino entienda que si se capacita, puede dialogar y puede seguir teniendo la importancia de campesino a educador. A cada uno de los estudiantes se les dio una tablet con la aplicación para que pudieran desarrollar el diplomado. En ella ya tenemos una aplicación que es la Escuela de Selva, es un aplicativo muy dinámico en el cual vamos a encontrar un contenido muy didáctico, vamos a encontrar cómics, podcasts, videos, tutoriales, en los cuales nos van a facilitar ese aprendizaje para que podamos sacar adelante este diplomado. Cuando yo abro la tablet un día y me encuentro con que la Constitución Política de Colombia tiene 29 artículos ambientales en protección del medio ambiente, y yo, ¿cómo así? Yo escasamente leo 3 y veo con grata importancia que está atrás de ello la academia. Yo quiero conocer esa Universidad de la Amazonía. Los compromisos pues, es ver cada uno de esos videos, esos tutoriales y tomar apuntes. Lo importante es tomar apuntes porque como todo diplomado se va a hacer una evaluación. Entonces yo le digo a cada una de ellas, cada vez que miremos un videíto, tomemos apuntes, guardemos toda esa pequeña información que nos está brindando cada uno para el momento de realizar la evaluación. Nosotros en estos territorios tenemos que capacitarnos demasiado. Aparte que ya somos esa aula, ya la tenemos, ya la adquirimos. Lo que valía plata era el territorio y lo tenemos a favor. Ahora generémosle esto, abrámosle las puertas a esa aula. Que esa persona, como lo soy yo hoy, puedan ser miles de campesinos en la Amazonía, en la que traigamos más universidades, en que traigamos más colegios, en que traigamos más niños a decirle el por qué se está destruyendo su Amazonía colombiana.
Bueno, hay muchísimos videos sobre la Escuela de la Selva. Como les digo, este es un ejemplo de tantos que hay que les quise traer a esta clase. Y quería cerrar justamente con este video para que ustedes miren el resultado. Una persona de una comunidad, un campesino de la Amazonía, hablando con esa fluidez, hablando con como con ese sentimiento, con esa sensibilidad. Ahí es donde nos damos cuenta, chicos, que nuestro trabajo de verdad sirvió, de verdad le llegó al corazón a una persona que desde lo más profundo de su corazoncito quiere hacer algo para cambiar su territorio, para mejorarlo, para conservarlo. Entonces, un taller, o sea, el taller de hoy, el taller que les voy a dejar, es un análisis de uno de esos tantos proyectos que tiene el país. Ojalá se consigan uno de sus regiones específicas que se esté desarrollando, que se haya desarrollado en sus regiones. Hay muchísimos. Y que ustedes con la investigación de la temática puedan generarme las respuestas al taller. Entonces, ¿cuál es el taller y qué dice? El taller es este, que ya se los paso al chat. Bueno, la introducción de lo que es la promotoría como tal, el propósito del taller, comprender los conceptos fundamentales de educación ambiental y promotoría ambiental, aplicándolos al análisis de un caso real en un contexto local que relacione la teoría con la práctica del sistema de agua y saneamiento. Eh, bueno, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues escuchar atentamente la explicación del instructor, ¿cierto? Ya escucharon lo que es la educación, la promotoría ambiental, los principios, los objetivos, el rol del promotor, en fin, ya vimos hasta un ejemplo práctico. Una vez que ya escucharon, espero atentamente el ejemplo que les puse, van a buscar ustedes una noticia o un proyecto similar en su región, no el mismo mío, en su región, y van a responder cuál fue el problema ambiental abordado, qué objetivos perseguía la iniciativa, qué funciones desempeñó el promotor ambiental, qué estrategias se aplicaron para generar la participación y el impacto y al fin qué resultado se logró. Esto básicamente es el taller. Les estoy pidiendo esto. Responder esas preguntas respecto a un ejercicio, a una noticia, a un proyecto que esté en sus localidades, en sus regiones. Esto de acá es una síntesis, es un resumen de la clase de hoy. Las semejanzas entre la educación ambiental y la promotoría, que ambas buscan la protección y mejora del medio ambiente, promover cambios en comportamiento y actitud y actitudes responsables, apoyar participación social, bueno, en fin. Y el cuadro comparativo de lo que es la educación ambiental, lo que es la promotoría ambiental. Entonces, esto es un resumen de la clase prácticamente. Y acá, obviamente, el dibujito final eh, de lo que significa el proceso, ¿no? Entonces, así es, cuando nosotros enfrentamos el problema dentro de la educación y la promotoría ambiental, encontramos personitas que es como si tuvieran los ojos tapados, porque no ven lo que están haciendo, no entienden, no saben. Llega el proceso de información y de involucrar a esta gente con la sensibilización de lo que hacen y cómo afectan sus recursos y el objetivo, lograr personas con nuevas actitudes. Entonces, espero esta imagen se les quede en su cabecita porque es el objetivo de lo que ustedes tienen que hacer cuando sean promotores ambientales. Yo no sé si pase a PDF este, venga. Pasémoslo a PDF aquí en descargas para tenerlo a la mano y ya se los paso al chat. Entonces les voy a pasar el caso de la escuela para que se guíen. El taller.
el taller, em, ¿qué más era lo que les iba a pasar? Bueno, el video ahorita que se genere, ya se los comparto. El caso de la Escuela de la Selva, bueno, tienen que ver la clase para que miren cómo se desarrolló el proceso. Chicos, espero verlos la próxima clase. Necesito que se conecten. Me preocupa, espero que estén asistiéndole al menos a los otros profes. Ese es el taller, es muy sencillo. Espero que para el próximo taller de la próxima clase poderlos tener aquí y poder desarrollarlos. De momento, pues no me queda más. Voy a parar la grabación y quedo atenta a sus inquietudes o comentarios. Y obviamente al taller, que ya voy a programar la plataforma para que lo suba.